Seguimos en este gobierno de la mañana, esta Z101, el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. La Z101, Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director, nuevamente. Don Álvaro, gracias por esa cátedra y toda esa orientación en términos históricos a la República Dominicana y al mundo, como siempre. Miren. Lo único que hice fue realmente, y no es falsa modestia, que no lo soy, fue compartir una inquietud con ustedes y entonces también pues añadir algunas cosas de las que ustedes dijeron y ustedes añadir cosas importantes de las que yo dije. Una gran motivación. Pues, señores, tenemos una cantidad enorme de amigos escribiéndonos, hablándonos, gente que ha estado investigando, motivado por esta inquietud de don Álvaro Arbelo Hijo, que marca la diferencia en lo que puede ser un asunto cualquiera que se dice. Así es. A lo que ha sido en este caso, hoy, en este gobierno de la mañana, conocer los hijos de presidentes que han llegado a la presidencia. Y si Keiko gana las elecciones, sería la primera mujer en Perú en alcanzar esa importante posición y sería la primera mujer en América Latina de ser hija de un expresidente a convertirse en presidenta de la República. El problema de ella sería de Keiko, que ha sido muy consistente, muy firme, ¿verdad? Y una excelente oradora. Y una mujer que dice que representa el mismo statu quo. No, es una mujer que ha evolucionado mucho. Pero bueno, el caso es que la situación del Perú es muy delicada, es muy grave, inclusive institucionalmente. Y además también que si ella gana, ¿verdad? Julieta Tejada, mira, dio ahorita un dato que acaba de llegar, de que están llegando, ¿verdad? Datos, votaciones del interior, donde Castillo, que fue un líder agrario, Castillo está recibiendo la considerable mayoría de votos, que podría hasta provocar, dicen los especialistas, lo leyó ella, la doctora Tejada, podría provocar hasta un empate técnico. Bueno, independientemente de todo eso, fíjate que a la situación económica y social del Perú habría que agregar, ¿verdad? Que ella ganaría por la mínima, que ella ganaría de manera precaria, porque se gana por mucho, se gana por poco, se gana por 100 y se gana por 1, no importa, pero en asuntos políticos de un país que está incendiado, ¿verdad? Ganar con un apoyo hasta relativo, ¿verdad? Le puede crear muchos problemas. Así es, don Álvaro, y ya los analistas peruanos e internacionales están estableciendo la difícil situación de ingobernabilidad en que podría atravesar Perú precisamente por la composición del Congreso peruano. Pero además de eso, en Perú hay una debilidad con los partidos políticos, porque los partidos políticos en Perú prácticamente desaparecieron y el soporte principal de la democracia, obviamente que son las agrupaciones políticas. Y por eso usted ve cómo surge este líder agrario sindical, que surge prácticamente de estos movimientos sociales que se están dando en América Latina y no surge de una estructura política. La diferencia con Keiko es que Keiko ha logrado a través del PKP o del PPK, ha logrado ser uno de los partidos que se ha mantenido con mayor nivel de coerción en los últimos 15 o 20 años. En las elecciones del año 2016, ella perdió las elecciones por un punto porcentual. Sacó 49 puntos, no sé tanto, o sea, la diferencia fue menos de un punto porcentual entre ella y Luchinki. De manera tal de que ahora saca prácticamente la misma cantidad de votos o un punto porcentual más de los votos que sacó en las elecciones pasadas. Bueno, el último boletín que tenemos aquí de las 7:25, 90.97% de las actas procesadas. Keiko Fujimori, candidata a la presidencia por Fuerza Popular, sigue llevando la delantera con un apoyo de 50.27 frente al 49.72 de Pedro Castillo, candidato por Perú Libre, según los resultados oficiales de OMPE de actas procesadas, al 90.97%. Estamos hablando de menos de un punto porcentual ya, la reducción. Bien, yo quiero
en el día de hoy focalizar un tema que yo lo tenía vedado. Y yo tenía ese tema vedado, y aunque tenía mucha información sobre el tema, se me imposibilitaba plantearlo y analizarlo por mi condición de ex funcionario, subdirector de comunicaciones de la Superintendencia de Banco. Y el que trabaja en una institución como la Superintendencia de Banco tiene que asumir una serie de compromisos, sobre todo con los temas que tienen que ver desde el punto de vista financiero, para evitar cualquier tipo de situación, porque uno maneja informaciones sensitivas. Entonces eso lleva a uno a tener que firmar una especie de un acuerdo, compromiso de discrecionalidad con el manejo de las informaciones. Yo salí ya de la Superintendencia de Bancos, renuncié en agosto del año pasado y he tratado de manejarme con muchos niveles de cuidado con los temas que tienen que ver alrededor del sistema financiero en la República Dominicana, por la importancia que reviste para el país la fortaleza del sistema financiero, pero sobre todo porque como personas que he estado vinculado, incluso con la experiencia de Estado que he logrado acumular en los últimos 20 años, me obliga a la prudencia. Sin embargo, la magistrada Rosalba Ramos, que es la fiscal del Distrito Nacional, colocó en el contexto, colocó en el debate un tema que yo siempre he venido dándole seguimiento, pero que, como dije ahorita, por prudencia, trataba de evitarlo para no caer luego en situaciones de violaciones a normativas internas de la superintendencia. Dice Rosalba Ramos que el delito de alta tecnología en la República Dominicana, estamos hablando de los fraudes financieros, acumula mayor nivel de riqueza que el narcotráfico en la República Dominicana. Dice, genera más dinero el delito de alta tecnología, el delito tecnológico, que el narcotráfico. Y todo el mundo, hay que ver en el contexto todo el dinero que representa el narcotráfico. Y yo le creo un 100% esas expresiones a la fiscal del Distrito Nacional. Y voy a explicar por qué. Uno de los graves problemas que tiene el sistema financiero en la República Dominicana, cuando se trata de clonación de tarjetas, delitos tecnológicos, es que no procesan los casos porque no le interesa presentarse como accionante o como parte civil demandante de los individuos que incurren en la violación a ese tipo de fraude. Si yo soy un tarjetero, como se le dice en el argot popular, y estafo al banco con 500 millones de pesos, el banco nunca en la vida va a ponerme un abogado en contra mía, sino que lo que hace el banco es que remite ese fraude como pérdida a la compañía reaseguradora para que la compañía reaseguradora le pague a ellos su dinero. Sin embargo, no entra en un proceso de sometimiento como parte civil frente al Ministerio Público, lo que desapodera prácticamente o desarma al Ministerio Público de continuar cualquier situación. Y no es la primera vez que ocurre, porque aquí hubo un escándalo. Yo recuerdo el tema de Baninter, a raíz de la famosa tarjeta aquella de Baninter, pero Baninter nunca se querelló, y como Baninter nunca se querelló, bueno, los imputados, las personas que estaban vinculadas a eso, no hubo una acción por parte del Ministerio Público, porque eso tiene que hacer tiene que depositarse una acción civil, una instancia civil, tiene que depositarse una querella contra Felipe Romero que me engañó o que me estafó. Si no se presenta esa querella, entonces no hay un interés por parte del Ministerio Público de perseguir ese delito. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí en la República Dominicana? Y dice Rosalba que hasta ahora, señores, no ha habido una sola persona procesada por el delito de clonación de tarjeta en la República Dominicana. Porque la mayoría de los bancos lo que dicen, bueno, para yo meterme en litigio, meterme en una liti y llevar a cosas, primero me van a desprestigiar la imagen del banco, de la institución que tengo, porque estoy admitiendo ciertamente de que mi banco, mi institución financiera es vulnerable y que las tarjetas pueden ser clonadas sin ningún tipo de problema.
Entonces, tratan a través de conservar una imagen, lo que hacen es que se convierten en un incentivo a este tipo de delito. Y todos los días el delito crece más. Esos muchachos, sobre todo de clase media alta, clase alta, asociados con ese crimen internacional, viven estafando a personas que en el mejor de los casos a veces ni siquiera se dan cuenta que están estafadas, que cuando vienen a respirar ya es porque tienen un estado de cuenta que le dice, mire, usted debe $1.000.000, debe 500,000 pesos, 300,000 pesos, o usted está haciendo una transacción en París o está en Nueva York comprando en una tienda de exclusividad en cualquier zona del Bajo Manhattan. Felipe, tú has hecho un comentario y has dado informaciones y has hecho un análisis, etcétera, de primerísima categoría. Eso efectivamente es algo desconocido en República Dominicana, pero sumamente grave. Yo te felicito por ese favor que tú le has hecho, ¿verdad?, al país. Dice Rosalba Ramos, cuando comencé a investigar me horroricé a ver la cantidad de dinero que mueve este delito, ya de manera general, porque cuando a ti te hablan del narcotráfico tú te asustas, igualmente que cuando te hablan de homicidio, dice ella, pero el delito de alta tecnología suena interesante y hasta inteligente, pero tiene mucho dinero, mucho más dinero que el narcotráfico. Perdón, el problema, Felipe, del narcotráfico es que no puede haber ninguna manera de control, porque no son depósitos que se hacen, no son cheques que se emiten, no son cuentas bancarias, no son operaciones legales, ni siquiera de mínimo conocimiento. Todos sabemos cómo opera esa gente, de manera que es realmente imposible, ¿verdad?, establecer, esto no es para lo que ella dijo, no, de ninguna manera. Al contrario, favorece lo que ella dijo, porque es tan grande el delito, es tan grande la recaudación, lo que produce el narcotráfico, que es imposible contarlo. Don Álvaro, lo que pasa es que el delito de alta tecnología no solamente implica la clonación de tarjeta, implica la invasión a su vida privada, a su vida íntima. Y agarran a una persona con una fotografía desnudo, con cualquier tipo de video, lo extorsionan y le sacan millones y millones de pesos. Y esa persona, por no verse expuesta, no va y judicializa los casos. Dice ella que al día de hoy, son pocos los casos que están judicializados con el tema del delito de alta tecnología. Porque el delito de alta tecnología no solamente implica la clonación de tarjeta, no solamente implica meterse directamente a una cuenta y hackear una cuenta y vaciar una cuenta. Implica también invadir la propiedad de individuos, sobre todo gente que están expuestas públicamente. Estamos hablando de empresarios, estamos hablando de políticos, estamos hablando de militares, estamos hablando de gente que social y políticamente y económicamente, por su condición o por su liderazgo en la sociedad, están bastante expuestas. Sin embargo, estos individuos penetran en su intimidad, ubican toda esa fotografía y inician entonces un proceso de extorsión y de chantaje frente a esa familia, que en la generalidad de los casos eso no se sabe y no se dice. ¿Por qué? Porque evitan ser entonces, ser publicadas. Ese es uno de los detalles muy importantes, destacar esto. Esta facilidad de acceder a todas tus cosas a través de esas publicaciones que tú haces, van a llevar a muchos ciudadanos a abstenerse de hacer este tipo de presencia. Ya en los consulados, tú vas a buscar una visa y no importa el papel que tú lleves a ese consulado, toda tu historia está en las redes. Entonces esto pues nos va enseñando que no se puede ser tan abierto, no se puede permitir que todos puedan entrar a tu vida a través de estos mecanismos diseñados para ese fin, mi querido amigo Felipe. Así es. Ya en Estados Unidos, estuve leyendo un informe interesantísimo de Forbes. En Estados Unidos ya la clase media, la clase alta de Estados Unidos desistió de las redes sociales.
ya no están utilizando ni siquiera los celulares inteligentes para comunicarse. Los mecanismos de comunicación son con teléfonos prácticamente análogos o desechables. Desechables, te hacen 2 o 3 servicios a través de él, varias llamadas, una que otra operación de comunicación y después botan el teléfono. Así están operando esos sectores de clase media. ¿Por qué? Porque fueron víctimas, han sido víctimas, están siendo víctimas también de esos sectores, porque no solamente en la República Dominicana, son organizaciones criminales internacionales que de repente lo llaman por teléfono a usted y probablemente estén en Marruecos, estén en España, o estén en Sudamérica, o estén en cualquier isla del Caribe. Y son organizaciones criminales que se dedican a ese tipo de cosas. Pero también a otros niveles. Fíjate, una joven que se enamora de una persona mayor, que tiene una relación con él y en un momento dado se da cuenta que ese no es su camino, no es su futuro. Y cuando deja a esta persona, este tipo se atreve a publicar fotos íntimas de sus relaciones con esa joven y destruye su vida para siempre prácticamente. Imagínate tú, eso en un pueblo pequeño es devastador para la imagen de una muchacha joven que ha sido seducida y engañada por un estúpido de estos y que después también se le presenta ante el mundo como lo que puede verse en esas relaciones sexuales. Y además con imágenes lascivas y que hieren lo que es la intimidad de la persona. Y ha ocurrido aquí en la República Dominicana y hay niñas adolescentes que han terminado suicidándose como resultado de eso. Entonces, y hay padres que han tenido que mudarse de sus comunidades con la vergüenza ajena luego de que ocurre este tipo de cosas. Entonces yo creo que hay que buscarle, hay que buscar el mecanismo. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de los bancos comerciales, hay que buscar un mecanismo que permita, aunque ese proceso, y yo sé que los bancos lo hacen para no dañar su imagen pública. Y si yo tengo una compañía de seguro, que es la compañía que me está cubriendo cualquier tipo de debilidad, cualquier situación que se presente, obviamente que yo lo que hago es que reporto eso como pérdida y la compañía reaseguradora tiene que reportarme o reembolsarme esos recursos que están perdidos porque yo pago por un seguro para eso. Pero mientras tanto, ni la compañía aseguradora o reaseguradora acciona en contra de los delincuentes, ni el banco tampoco acciona en contra de estos delincuentes. Entonces se convierte este delito en un incentivo permanente. Y por eso que usted ve muchachos que mientras más días pasan, más muchachos de estos se integran a este tipo de negocio. Entonces yo creo que hay que buscarle un mecanismo y no sé cómo hacerlo, pero yo creo que el Ministerio Público, independientemente de la decisión que pudiera tener o no tener una entidad bancaria, y no sé si Julieta, que ha estado vinculada y es abogada, pudiera determinar eso. O sea, independiente, aunque se trate de una estafa, accionar ante un delito bancario de esta naturaleza o accionar ante un delito tecnológico de esta naturaleza, porque eso lacera no solamente el individuo, sino que daña a la sociedad misma. Sí, pero es que el Ministerio Público de alguna manera está limitado con el tema de los tipos de delitos y entonces este tipo de delitos necesita necesariamente de una víctima activa que lleve la voz cantante, digamos, en el proceso, porque estos delitos son delitos públicos a instancia privada, de acción pública a instancia privada, lo que significa que si no existe la instancia privada, si no existe la víctima, si no existe la persona que acciona en justicia, el Ministerio Público no puede pues accionar. Y a menos que no sean, obviamente hay casos como que de los que tú señalas, que tienen que involucrar a adolescentes y menores de edad, ya eso es diferente. Porque ahí ya entra el componente de los delitos de acción pública. Entonces, pero fuera de ahí, todo lo demás que se da en ese contexto de usando la tecnología y los delitos electrónicos, necesariamente el Ministerio Público necesita de la parte querellante. Pero adelante, como siempre, las intervenciones de Julieta Tejada, por el conocimiento específico que tiene del tema y además por su capacidad de exposición. Ahora, en muchos países esto ha evolucionado, ha progresado, ¿verdad? Porque inclusive, por ejemplo, en Estados Unidos hay sectores y en Europa hay países donde se contratan jóvenes preciosas
se les promete de todo, hasta estrellato en el cine, estrellato en el canto, estrellato en el espectáculo, etcétera, etcétera. Pero a cambio de que primero presten su cuerpo para actividades, por ejemplo, lésbicas, en otros casos para actividades de 3, 4 personas en una misma cama. En otras ocasiones, simple y llanamente, si se puede decir así, simple y llanamente, de ella con un individuo, ¿verdad? Y entonces aquellas muchachas jóvenes, preciosas, de unos cuerpos tremendos, acceden a esto, conscientes de que esto se está grabando para venderlo. Ahora, que a ella le va a tocar entonces que la promuevan para otras actividades, cuando es mentira. O sea, te quiero decir que esto de filmar esas cosas para fines de hacer negocio se está convirtiendo precisamente en un gran negocio. Y así es, don Álvaro, pero lo peor es cuando te hacen este tipo de grabaciones, tú desconociendo que está produciendo esa grabación. Claro. Y es que aquí hay elementos que se han preparado para grabar en distintos puntos este tipo de cosas y después venderlas. O sea, jóvenes que salen con muchachas y venden esas actividades y la muchacha ni se entera. Y viceversa, bueno, pero ahí sucede todo eso. Pero quería decirte en el caso de los bancos, yo conocí un caso. Un joven que va y saca un dinero, hace un robo de tu cuenta en un cajero de estos. Los mecanismos que ellos usan, pero ellos tienen una cámara, los cajeros. El banco te da tu dinero, pero no actúa contra ese elemento. Pero ellos tienen el control de los elementos que están haciendo este tipo de cosas. Y la policía también. Todo parece indicar que para el banco es menos problemático resolverte, como tú bien lo planteas, evitar que dé una mala imagen a las operaciones de ese banco, que llevar esto a los tribunales. Pero yo siempre he dicho que hay una normativa, las sociedades van creciendo, se van desarrollando, van surgiendo nuevos delitos. Y cuando el delito de esta naturaleza, y ya en Estados Unidos, o sea, no se necesita en Estados Unidos una acción privada para cuando un individuo viola tu intimidad. En Estados Unidos no se necesita una acción privada para cuando un individuo comete un fraude bancario, porque no está cometiendo el fraude contra un individuo, está cometiendo un fraude contra un sistema que lo está colocando en una posición de vulnerabilidad. Y sí, aquí ahí habría que ver, Felipe, lo mismo que decía don Álvaro, bueno, pero hay que ir evolucionando. Entonces, quizás voy ahora a revisar las modificaciones del Código Penal. De repente, en esas modificaciones que se le han hecho a esa pieza normativa de ley, pues están ahí parte de esto que estamos discutiendo ahora, si está establecido ahí el delito penal, el delito electrónico, cómo lo pudieran haber tipificado en esta oportunidad. Hay que ver, porque de repente quizás sí está contemplado ahí como una nueva figura penal que pudiera entonces darle al Ministerio Público la herramienta para accionar más allá de si la víctima está presente o no en el proceso. Entonces podría convertir entonces en un fraude sistémico, porque yo como funcionario de un banco pudiera incluso, como funcionario de banco, conectarme con uno de estos individuos, darles informaciones, te clonan tarjetas, hacen todo el desmadre que tengan que hacer, y luego yo me divido esos beneficios con ese individuo, pero el banco no acciona porque el banco quiere mantener tratar de mantener la imagen. Ahora, yo creo que el Ministerio Público, independientemente de la imagen que tenga una institución bancaria, independientemente de que esa institución bancaria quiera conservar o no conservar su imagen, el Ministerio Público tiene que tratar de accionar frente a estos individuos, porque no estamos hablando, señores, estamos hablando de fraude permanente, estamos hablando de dinero que ustedes no se imaginan. La cantidad de dinero de fraude, incluso federal, que se hizo aquí ahora a raíz del otorgamiento de los cheques que se hicieron, que hizo el gobierno federal de los Estados Unidos, eso es terrible. Y eso tiene conexiones a nivel internacional, tanto en la República Dominicana como en la mayoría de todos los países del mundo. Entonces, estamos frente a un nuevo modelo, de un nuevo delito, que para nosotros no es nada, pero es como la candela de basurero. Está carcomiendo todo el sistema por debajo y por arriba se ve que está todo normal. Y yo creo que es hora ya de que nosotros pongamos esto en debate, independientemente de la imagen que pudiera entender
que se le daña o no se le daña a una institución bancaria por el hecho de que un individuo o grupos criminales estén accediendo a cuentas de clientes, clonando las cuentas bancarias y clonando tarjetas de crédito en perjuicio de la población. Llévatelo, Cundo.